Seguimos con la parte de coagulación. Consiste en una serie de modificaciones físico-químicas de la caseína, proteína de la leche, que conducen a la formación de un coágulo. Tiene lugar debido a la acción conjunta de la acidificación generada por las bacterias lácticas, coagulación láctica, y de la actividad del coagulante, coagulación enzimática. Entonces, acá vamos a ver también los dos tipos de coagulación. Decíamos que tenemos que desestabilizar a la caseína para que forme una parte, se separe y forme una parte sólida y una parte líquida. La desestabilización, cuando es una coagulación enzimática, como la que vimos, por ejemplo, cuando hicimos el queso cremoso o cuando hicimos la masa, a un pH relativamente alto, cercano a la leche, 650, 660, cercano, o el de la leche pasteurizada, el de la leche cruda puede estar un poquito más arriba, 670, 680 veces, pero para desestabilizar la leche a ese pH necesitamos de la ayuda de una enzima coagulante. Cuando hablamos y en general la coagulación enzimática, con la ayuda de una enzima coagulante, va a ser para la mayoría de los quesos que hacemos en tina, que ponemos en molde. Cuando hablamos de una coagulación ácida es cuando se desestabiliza la caseína por llegar a un valor igual o cercano al valor del punto isoeléctrico de la proteína, que es de 4,6. Entonces, ahí pueden ser dos vías, o agregando un ácido, como hicimos y vamos a volver a hacer con el queso mascarpone. Teníamos crema pasteurizada y hicimos una solución de 10 gramos de ácido cítrico y íbamos agregando y iba bajando el pH hasta un valor entre 4,90 y 5,05. Ahí se produciría la desestabilización por básicamente un ácido y un descenso de pH bastante brusco, una acidificación rápida. La otra forma de llegar a un valor cercano al punto isoeléctrico para que se desestabilice la caseína y así se forme el coágulo es provocando acidez, pero por el agregado de bacterias lácticas. Esa es una acidificación mucho más lenta, porque vamos a agregar las bacterias lácticas, esas bacterias lácticas de a poquito van a ir consumiendo lactosa, se van a transformar en ácido láctico más lactatos y bueno, todo lo que producen las bacterias lácticas, pero no es algo como cuando agregamos el ácido cítrico al mascarpone, que es así rápidamente. No, es un proceso que lleva bastante tiempo. Y cuando se acerca un valor cercano al punto isoeléctrico, va a precipitar. Eso es básicamente quesos de coagulación ácida, que son quesos blancos, queso crema, eh, el queso petit suisse, el queso cottage. Bueno, todos esos son de coagulación ácida por medio de bacterias lácticas. El queso mascarpone es una coagulación ácida por medio de un ácido y es una acidificación más rápida. Y vamos a escuchar mucho también lo que es una coagulación mixta, ¿sí? Pensé que me... Una coagulación mixta es una coagulación por medio de las bacterias lácticas que van a llegar al punto isoeléctrico cercano al punto isoeléctrico de la proteína, y a veces le vamos a agregar una mínima parte de coagulante para ayudar al coágulo que tenga una cierta textura, que no sea tan débil el coágulo. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, esa serie de modificaciones, por ejemplo, coagulación, estabilidad de la micela. La micela de proteína tienen una cierta estabilidad, soportan calor y tratamiento mecánico enérgico,
tienen carga eléctrica neta negativa, tienen alto grado de hidratación, 3 a 4 veces su peso, lo que decíamos al principio en las otras clases, y los factores secundarios como el pH, fuerza iónica, etcétera, están considerados. La coagulación enzimática se realiza en dos etapas. Enzimática, el queso cremoso y la masa mozzarella que hicimos, coagulación enzimática. La tina con un determinado volumen de leche, agregamos el coagulante y ¿qué es lo que pasa? La etapa 1 o enzimática es la acción de la enzima sobre la capa caseína, la fracción capa caseína generando dos fracciones. Y nos van a dar dos fracciones. La caseína va del aminoácido 1 hasta el 169. Ustedes saben que la sumatoria o la unión de todos los aminoácidos, en este caso 169 aminoácidos, es lo que forma el total de la caseína. En el enlace entre el aminoácido 105 y el aminoácido 106 es donde se produce la hidrólisis, en donde la enzima coagulante ataca a esa fracción de la caseína. Y se va a formar un 63% de un complejo que es el paracaseína K integrado a la micela, y va a quedar un 37% que es el glicomacropéptido, que va a ser entre el enlace 106 y el 169, que va a ser soluble un 37% y que va a ser parte de lo que es el suero. ¿Qué es lo que ocurrió? Disminuyó la carga neta de las micelas y su grado de hidratación, que eran los factores estabilizantes. O sea que se desestabilizó la micela de proteína. Y en la etapa 2, es decir, cuando la agregación comienza cuando el 85-90% de la capa caseína fue hidrolizada. ¿Se acuerdan que nosotros con la planchuela de acero inoxidable mirábamos que la leche estaba en constante movimiento, aún después de haberle agregado el coagulante? Y pasado un tiempo, 12,5 creo que fue el primer día, 13 creo que fue el segundo día, eh, llegamos al tiempo floculación y ahí veíamos cómo dejaba de estar líquido y se empezaban a hacer puntitos, se empezaba a flocular. Bueno, ahí cuando el 85-90% de la capa caseína fue hidrolizada, ahí se produce este primer fenómeno que es el tiempo de floculación, la famosa floculación. Y después, la segunda parte de la etapa de coagulación es esa pérdida de estabilidad por la acción enzimática, lo que permite establecer enlaces intermicelares que forman el gel en presencia de calcio iónico y fosfato de calcio coloidal. Decíamos que el fósforo, a través del fosfato de calcio coloidal, está presente en la leche, no se alteró por tema de tratamiento térmico ni nada. Y el calcio, digamos que está presente, el calcio iónico, fundamentalmente el que agregamos como insumo, porque mucho del calcio se fue con el tratamiento térmico. Entonces, ese calcio iónico, el fosfato de calcio coloidal, es el que en la segunda parte se van haciendo enlaces y va endureciendo el coágulo. ¿Se acuerdan que al principio es muy débil y a medida que aumenta el tiempo, se va endureciendo el coágulo? Que después vamos a ver con el objetivo, fijando el objetivo en el queso que vamos a elaborar y que tiene un determinado, o que va a tener un determinado porcentaje de humedad, ahí tenemos que ver qué grado de endurecimiento pretendemos del coágulo en función del tipo de queso que va a tener un determinado tamaño de grano, y en función de ese tamaño de grano vamos a dejar más o menos firme la cuajada. Un poco lo que vimos en el práctico, pero ahora estamos reforzando el punto de vista teórico. La coagulación enzimática, el mecanismo de acción de la renina o quimosina, bueno, en este caso una proteasa aspartica, decíamos, cuando hablamos de la proteasa, yo les decía que la proteasa proveniente de los coagulantes microbianos de origen, que tiene origen en los hongos, es lo que no queremos. Bueno, esta es una proteasa aspartica
que tiene que ver con lo que es la quimosina. Tenemos la caseína con el grupo fosfato, y se forma el fosfoparacasinato más el glicomacropéptido. Luego, eso es en la primera etapa. En la segunda etapa, con el agregado de calcio, el fosfoparacasinato se transforma en fosfoparacasinato dicálcico, que es finalmente el coágulo que vamos a obtener. Si vemos ahí lo que decíamos del aminoácido 1 hasta el 169, tenemos varios tipos de aminoácidos. Pero ahí entre la unión del 105 y 106 del aminoácido actúa la enzima coagulante. Y ahí va a producir la desestabilización, la hidrólisis. Que en el caso de una quimosina renina es muy específica ese lugar. En el caso de una pepsina, lo que tiene que puede hidrolizar ahí, puede hidrolizar en otros lugares, que después en la práctica eso conlleva a pérdidas de rendimiento. El macropéptido de caseína, alfa-beta caseína más fosfato de calcio, para caseína. Estas son fotos así como para tener el glóbulo grasa, queda dentro de lo que es la matriz, queda suelo atrapado. Hay una fase primaria enzimática, una fase secundaria de agregación, la fase proteolítica, hidrólisis de caseína alfa C1 y beta. Son distintos esquemas que se suceden en lo que es la coagulación. Y la coagulación ácida, lo que decíamos, al disminuir el pH, se neutraliza la carga neta de las micelas, disminuye el poder buffer, se solubiliza calcio y fósforo. ¿Y por qué disminuye el pH? Porque para un queso mascarpone, por ejemplo, le agregamos una solución de agua destilada con ácido cítrico y ahí baja el pH rápidamente. O se disminuye el pH por el agregado de bacterias lácticas. Lo que pasa es que ahí tarda mucho más tiempo en bajar al pH y llegar a el tema de la coagulación. API o pH isoeléctrico 4,6, la neutralización de carga y la desmineralización es total. La micela se deshidrata, se insolubiliza, forma un retículo con enlaces hidrofóbico electrostático muy frágil. La coagulación ácida, el mecanismo de acción es descenso de pH y disminución de la fuerza iónica de las caseínas. Incremento en la solubilidad de las sales cálcicas, desplazamiento del equilibrio hacia la fase acuosa. Desmineralización total a pH menor a 5, desintegración micelar. Obtención de un coágulo fino y desmineralizado en forma de retículo proteico insoluble que contiene toda la fase acuosa. Y ahí entramos a jugar, de acuerdo a esa última mención en ese párrafo, y aparece lo que es coagulación mixta, que se trata de una plena coagulación ácida que hemos agregado sobre el final una mínima parte de coagulante, de la enzima coagulante, para que ayude a que el coágulo sea un poco más firme, no esté tan desmineralizado y no esté tan debilitado. Entonces, no en el mascarpone, porque agregamos un ácido directamente y no agregamos en ningún momento enzima coagulante, pero sí para un queso blanco, un cottage, petit suisse, queso crema. Bueno, para ese tipo de quesos vamos a agregar una mínima porción de la enzima coagulante y se transforma en una coagulación ácida se transforma en una coagulación mixta. ¿Qué pasa? Si no me dicen mixta y agregan algo de coagulante, está mal. No, porque básicamente es una coagulación ácida. Pero bueno, digamos, lo ideal sería decir, es una coagulación mixta, básicamente ácida con el agregado de una pequeña parte de coagulante para fortalecer el coágulo. Y acá vamos a pensar en las diferencias que hay entre una cuajada láctica y una cuajada enzimática. Si nos acordamos, bueno, ahora cuando lo vean, volvamos a ver el martes 12, pensando en este cuadro, ¿qué va a pasar?
En una cuajada láctica, primero se acidifica, es decir, agregamos el ácido cítrico, medimos pH, cuando llegó a 5 o abajo de 5, 4,96 creo que fue en el caso del otro día que hicimos la coagulación. Eso es plenamente acidificación y después se dejó un tiempo de retención a temperatura ambiente, después se dejó un tiempo de retención en la cámara y al final, antes de irnos, lo pusimos en una tela para que desuere y después, bueno, el lunes digamos, ya desuero del todo y quedaba solamente la parte sólida dentro, contenida dentro de la bolsa, que eso iba a ser el queso mascarpone. Entonces, primero acidificó, después desueró, después envasó. En una cuajada enzimática, ahí pasamos a lo que es lo que hicimos en tina, en un queso cremoso. Si bien iba acidificando cuando estaba en tina, pero el mayor descenso del pH, ¿se acuerdan? Lo tuvimos cuando ya estaban moldeados los quesos. Ahí fue 6,50, 6,60 arriba antes de coagular, 6,30 tenía cuando se moldeó el queso, y después, al cabo de 2 horas, llegó a 5, creo que era 5,20, 5,25, ahí acidificó. Y toda la parte del desuerado fue en la tina, el trabajo en tina. El momento del corte, el tamaño del grano grande, el paleado, ese paleo con la pala que agitamos durante un largo tiempo, bueno, todo eso iba desuerando. Entonces, primero desuerado, después acidificación. Esa es una de las grandes diferencias entre una cuajada láctica y una cuajada enzimática. Las características de la cuajada de uno y otro: la cuajada láctica, bajo nivel de desuerado, o sea, si bien desuera, pero no es tanto como lo que pasa en una tina, que es alto nivel de desuerado. Cuando decimos débil mineralización, quiere decir pérdida de calcio. Cuando hay una acidificación elevada, inicialmente se pierde mucho calcio. En el caso de los quesos de cuajada enzimática no pasa eso, hay una alta mineralización, hay mucha retención de calcio, después vamos a ver que para algunos quesos más, para otros menos, dentro de lo que es coagulación enzimática. Y en la cuajada de una cuajada láctea queda elevada concentración de lactosa residual, queda mucho suero, y en lo que tiene que ver con la cuajada enzimática, débil o nula concentración de lactosa residual, se ha metabolizado prácticamente toda la lactosa. Las características del queso: una cuajada láctica, pH de cuajada bajo, en general menor a 4,60, texturas plásticas, hormas pequeñas o productos en pote, como son los quesos crema, quesos blancos. Corta vida útil, días a pocas semanas. El mascarpone tiene pocos días de vida útil, el queso blanco también. Y en los de cuajada enzimática, el pH de cuajada es alto, mayor de 6,15. En general lo que hicimos fue en 6,50, 6,60. Hay algunos quesos que vamos a ver en quesos 2 de cuajada enzimática, queso de pasta dura, que van a coagular a un pH de 6,20, 6,30. Ya vamos a ir explicando también por qué. Ya son quesos que tienen una textura ligada, sólida, elástica, quesos en molde, formas medianas y grandes, larga vida útil, de semanas a varios meses. Desde un cremoso de 20 días hasta un regianito de 7 meses. Todo eso es un abarcativo de lo que son las cuajadas enzimáticas, los quesos cuajadas enzimáticas. Bien. En una coagulación enzimática, decimos que las etapas son dos. La primera etapa, o tiempo de floculación, ¿se acuerdan? Agregamos el coágulo, agitamos un minuto más para que se mezcle todo bien. Y cuando aparecen los primeros flóculos, que estamos controlando con la espátula de acero inoxidable, vemos que van formándose los primeros flóculos, y ahí decimos que desde que agregamos el coagulante hasta que se formaron los primeros flóculos, que sería el tiempo de floculación, anotamos un tiempo.
Y luego hay un tiempo que va desde esa floculación hasta el momento que decidimos cortar, es el tiempo de endurecimiento, que es el tiempo de endurecimiento del coágulo obtenido. El tiempo de coagulación es la sumatoria de las dos etapas, primera etapa más segunda etapa. Vemos un poco ahí el tiempo de floculación a la izquierda, el tiempo de endurecimiento a la derecha. Y decíamos que la relación entre el tiempo de floculación y el tiempo de endurecimiento dependerá del tipo de queso a elaborar. Respetar estos tiempos conducirá a realizar el corte siempre con el mismo nivel de organización del gel, fundamental para que comience el drenaje del suero intragranular. Y hay una tabla baja, abajo que habla de los famosos porcentajes que estamos tratando todavía de dilucidar, pero que más o menos van queriendo. Y acá lo que les decía yo de fijar el objetivo del queso, es decir, esto obviamente sea todo para coagulación enzimática, y el objetivo del queso tiene que ver con las humedades. Un queso como el cuartirolo cremoso de mucha humedad tiene que retener mucho suero. Entonces, para retener mucho suero, vamos a dejar un tamaño de grano grande, porque ese grano me va a permitir que el tamaño de grano retenga mucha humedad. Ahora, si la textura, si la cuajada no es demasiado, no está demasiado endurecida, por más que dejemos el tamaño grande, se va a romper, se va a ir desmenuzando, entonces va a dejar de este, contener esa humedad que tiene que tener retenida para que justamente sea de mucha humedad. Entonces, para lograr que un grano grande quede dentro de todo, porque ustedes lo vieron también, que lo tocamos el grano grande y es medio débil, pero para tratar de lograr que ese grano grande pueda contener toda la humedad que le quedó adentro, vamos a tener que hacer un coágulo duro, bien endurecido, cosa que decíamos, entre el 30 y 50% va a ser el tiempo de floculación y el 50-70% sería el tiempo de endurecimiento. Conceptualmente, mucho más tiempo para tratar de que se endurezca la mayor cantidad posible de textura que se le dé al grano. Eso sería para un queso de pasta blanda. Después pasta semidura y después pasta dura. El pasta dura decimos que era totalmente al revés, que era un coágulo muy débil, porque justamente ese coágulo muy débil nos permitía hacer un tamaño grano chico y poder hacer una buena sinéresis, un buen desolado y lograr el objetivo de humedad que para un queso duro de 36% respecto a un, por ejemplo, 54% de un queso cremoso. No importa, esto lo vamos a ir repitiendo a cada rato, lo vamos a ir viendo en otros quesos blandos y después se va a ver en queso semiduro y queso duro. Pero bueno, esto es un poco lo que en la práctica habíamos insistido con los porcentajes y por qué uno tiene que estar más tiempo que el otro. De a poquito espero que se vaya entendiendo. Hay distintas tinas de coagulación. En la planta piloto es una de las fotos, otras son otras plantas, tinas WO, tinas con liras automáticas, mecánicas, ya con una plataforma, bueno, hay un montón de tinas. Bueno, acá era algo de coagulación testigo, pero no, es un video que había, pero no.